Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Hoy, en este día viernes de la octava de Pascua, escuchemos atentamente la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. Jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, ¿nos interrogáis? Hoy para averiguar por qué le hemos curado a ese hombre. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desecharon vosotros los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó a la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces, y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos a almorzar.
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos siguiendo estas lecturas y en buena secuencia, pues no hemos dejado de hablar del paralítico que es sanado en el templo y que es sanado en el nombre de Jesucristo el Nazareno. A las autoridades religiosas judías no les salió del todo bien haber clavado a Jesús en la cruz. Pensaban que con su muerte nunca más se volvería a oír hablar de él. Pero no fue así. Jesús al tercer día resucitó y el pequeño grupo de sus apóstoles cogió su relevo y predicaba a Jesús resucitado y todo su mensaje. Pedro y Juan, olvidándose del miedo y con la valentía recibida de Jesús resucitado, predican a todo el pueblo y hasta curan a un tullido de su dolencia. Las autoridades los meten en la cárcel y después les interrogan en nombre de quién habían hecho tal curación. Pedro se lo explica con total libertad y total claridad y aprovecha la ocasión para hablarles de Jesús y lo que ellos hicieron con él. Que quede claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Ninguno otro puede salvar bajo el cielo, se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Para la reflexión personal y aprovechando la pregunta que le hicieron a Pedro, también nosotros tenemos que responder: ¿en nombre de quién hacemos todo lo que hacemos? Eso en referencia a la primera lectura y al salmo responsorial. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Nuestro grito de alabanza es: Jesús ha resucitado. Por tercera vez se aparece a sus discípulos, pero de una manera diferente. Nos dice: a la orilla del lago Tiberíades. Jesús tiene sumo cuidado de convencer a sus apóstoles de que ha resucitado. Es que sin su resurrección, todo lo suyo se habría venido abajo. Como dice un buen teólogo, si la muerte hubiera sido superior al mensajero del reino, todo habría concluido. Jesús hubiera sido definitivamente olvidado. De su pretensión de ser el mensajero del reino de Dios no habría quedado más que un amargo sabor a utopía, ingenuidad o fracaso. El Nuevo Testamento no separa nunca el mensaje del reino en que Jesús es el protagonista, la muerte en la que los hombres son protagonistas y la resurrección en la que el principal protagonista es Dios, como Dios fiel, Dios de vivos y Padre de Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta la tercera de las apariciones de Jesús resucitado a sus apóstoles junto al lago de Tiberíades. Pedro y otros 6 apóstoles, después de la muerte de Jesús, tratan de pescar. Sabemos el resultado de su esfuerzo nocturno. Jesús desde la orilla, y quien en primer momento no reconocieron, les invita a lanzar la red a la derecha de la barca, y entonces la pesca es abundante y caen en la cuenta de que es Jesús el que está a la orilla, el que les ha conseguido la pesca, el que ahora les invita a comer, el que ha vencido a la muerte y ha resucitado. Qué maravilloso tener esa fe en Jesús nosotros los humanos. El texto del Evangelio nos invita a eso: lanzar la red a la derecha y encontraréis peces. Yo pienso que todavía cada día el Señor nos sigue diciendo a nosotros: vamos a seguir pescando. Como dice el refrán popular: a Dios rogando y con el mazo dando. Jesús nos invita a que sigamos siendo pescadores de hombre, a todos y cada uno de los cristianos que hemos sido bautizados. Si hemos sido bautizados, estamos llamados a ser misioneros, aunque no sea a tiempo completo. Pero el cristiano está obligado
a anunciar y a denunciar a tiempo y a destiempo. Hoy, en la tercera aparición de la resurrección de Jesús a sus discípulos, la invitación es convincente. La invitación es como una invitación a seguir teniendo fe, a una fe inquebrantable, a una fe a ciegas. Él les pregunta, ¿tienen peces? No, hemos trabajado toda la noche arduamente y no hemos conseguido nada. Tirad las redes una vez más a la derecha y encontraréis. Y con aquella certeza y con aquella seguridad lo hacen en esta vez. Entonces, nosotros también tenemos que tener esa certeza y esa seguridad de creer en lo que no se ve. Queridos amigos, eso es lo más maravilloso, que tenemos a este Dios que nos invita cada día, en cada momento de nuestra vida, a que le sigamos. Esta mañana, haciendo unas reflexiones, escuchaba por ahí un holograma y que decía: creo en Dios no porque lo vea, sino como el ciego que cree en el sol, no porque lo ve, sino porque lo siente. Así es Dios. Cuando nosotros vamos caminando por algún camino solo, abandonado, y sentimos aquel viento suave, aquel viento reconfortante, aquel airecillo fresco que os llega, y decimos: Dios está presente porque está moviendo este viento fresco para mí. O bien sea en el ruido de las olas del mar que rechazan contra las rocas, también decimos: aquí está Dios. Y cuando nosotros miramos hacia el horizonte lejano y miramos aquella puesta de sol maravillosa, tanto al amanecer como en su ocaso, decimos: es Dios quien ha hecho toda esta creación. ¿Y quién soy yo para que Dios me dé tantas cosas hermosas? ¿Cuántas veces nos levantamos con ese ánimo, con esa alegría y con la certeza de que durante todo el día nos irá bien? No, porque sería una mentira. Habrá momentos buenos, habrá momentos malos, habrá momentos en que nos enojaremos, habrá momentos en que nos desesperaremos, pero al final del día viene la recompensa, nuestro descanso nocturno en la paz del Señor y con la fe puesta en Él, que nos llama a ser pescadores, pero a que tengamos la fe en Él. Si nos dice: seguid aquí, sigamos velando, sigamos orando, tengamos pues la fe puesta en nuestro Señor, que nos invita a que nosotros sigamos contemplándolo a Él en su resurrección gloriosa. A eso es que nos invita el texto del Evangelio de esta liturgia de hoy. Jesús se aparece por tercera vez a sus discípulos. Entonces, si se nos apareciera Jesús a nosotros y nos dijera: tengan fe, esto va a pasar, yo les aseguro que nos moriríamos si fuese Jesús el que nos hablara a nosotros. De la impresión, no del susto, el simple hecho de la impresión de que Jesús se encuentre entre nosotros. Los apóstoles, aunque estaban acostumbrados a Él, cada que se les aparecía se asombraban. Por asombro, por sorpresa, incluso por incrédulos. Hay que recordar que entre ellos hubo un incrédulo. Recordemos lo que pasó en la pasión. Hubo un traidor, uno que lo negó, otros que lo abandonaron, y ahora en su resurrección nos encontramos con la incredulidad también. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Única y exclusivamente confiar y ser hombres de fe. Así es, mis queridos amigos, los dejo en estos momentos, que descansemos y esperéis por la tarde nuestra transmisión en vivo una vez más, para continuar con la reflexión del Santo Evangelio de la tercera aparición de Jesús a sus apóstoles. Que el Señor os bendiga a todos y cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.